Del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Él es el doctor Eduardo Escobar, para hablar un poco acerca de este caso de estas niñas que, bueno, ahora están internadas y están buscando un lugar de acogida. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para todos, buenas tardes para toda la ciudadanía y efectivamente, ¿verdad? Estamos abocados con este caso, ¿verdad? Que nos está justamente interpelando a todos, ¿verdad? Por la gravedad del mismo. Y así mismo, ¿verdad? Comentarles que las niñas están protegidas, están internadas, pero ya tenemos también lugar para protegerlas, también fuera de la familia nuclear y ampliada de la misma, ¿verdad? Así es que eso ya está encaminado y ahora, ¿verdad? Empezar el recorrido, ¿verdad? De la recuperación integral de las mismas. Ya. Buenas tardes, doctor Raúl Ramírez le habla. ¿Cómo te Entonces, va, Raúl? bien, justamente estábamos hablando recién con la doctora Marta Vera, la jueza. Entonces, ahora ustedes ya tienen, lo concreto que ya tienen un lugar de abrigo para estas niñas, porque estábamos justamente diciendo que no había todavía respuesta del Ministerio de la Niñez. No, ya desde el día domingo ya estábamos justamente, hablando, ¿verdad? Con las entidades. Hay también que explicar un poco eso, esa situación. Las entidades de abrigo, 35 de ellas que están habilitadas y en funcionamiento actualmente, 4 de ellas pertenecen al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Estas 4 entidades tienen una especificidad, tiene una especialidad para atender a ciertos casos de vulneraciones de derechos. Por ejemplo, tenemos uno que es para niños indígenas que están en Caguazú. Tenemos otro que es para niños en situación de calle, ¿verdad? Y consumo de sustancias, que tenemos en San Lorenzo, que es el programa PAINAC, ¿verdad? Pero las demás instituciones pertenecen al ámbito privado. Entonces es allí donde nosotros también hacemos una interlocución con todos ellos para lograr, ¿verdad?, la admisión de los niños ante esos lugares, ¿verdad? Nosotros no tenemos el poder coercitivo de obligarle a las entidades para que reciban o no. Y hay también una realidad subyacente a esto, ¿verdad? La realidad de esto es que las entidades de abrigo también están muy sobrepobladas, ¿verdad? Eso también es una realidad. Actualmente estas 35 entidades de abrigo están protegiendo a 780 niños, niñas y adolescentes. Y tenemos también el programa de acogimiento familiar, que es del Ministerio de la Niñez, que están ahora protegiendo a 115 niños, niñas y adolescentes. En total, más de 800 niños, niñas y adolescentes protegidos en cuidados alternativos. Ya. Y en este caso, estos 4 centros que ustedes tienen de la niñez, ¿cuánto es su capacidad, doctor? Los centros justamente tienen una capacidad, ¿verdad?, por el marco de la ley 64-86, de que más allá de la capacidad, ¿verdad?, esto tiene una cuestión metodológica. La ley nos impone que tengan hasta 6 niños por equipo técnico. O sea, por 6 niños vos tenés que tener un trabajador social y un psicólogo. Porque lo que se busca esta ley es apuntar a el cambio del modelo de protección. No es como en las películas que veíamos antes, ¿verdad?, que se ponían grandes, ¿cómo le decir?, como pabellones, ¿verdad?, así tipo pabellones militares, ¿verdad?, donde se le tenían 30, 40, 50 niños, sino que se busca que sea el modelo lo más parecido a una familia. Ese es el cambio que estamos ahora también en el proceso de transición. Obviamente, y eso también nosotros lo hablamos con las entidades de abrigo, nosotros no nos podemos poner rígidos en el cumplimiento absoluto de esta ley, porque también entendemos que esto es un proceso que va a durar probablemente, yo estoy siendo optimista, ¿verdad?, va a durar mínimo 10 años, ¿verdad? Porque es cambiar toda una dinámica y generar también una capacidad de respuesta por parte del Estado. En este caso, entonces, son 6 niños por equipo técnico, ¿verdad? Así mismo. ¿Y cuánto equipo técnico tienen? Las entidades de abrigo tienen una responsabilidad de contratar a ellos a los equipos técnicos. Ahí pues está el tema. O sea que no saben, Entonces, no tienen todavía un equipo técnico necesario para todos. no, las entidades de abrigo son muchísimas y son independientes entre sí. Tampoco creo que dependen de una sola institución. Por ejemplo, tenemos Centro Su Refugio, ¿verdad?, que tanto a ti, tenemos Aldea SOS, ¿verdad? Aldea SOS, por ejemplo, y Su Refugio tienen equipos técnicos, pero hay otras instituciones
que no tienen o tienen un psicólogo y un trabajador social, pero tienen 12, 13, 14, 20 niños. Entonces hay que hacer esa separación, ¿verdad? De que exista ese número exacto de equipo técnico para la cantidad adecuada de niños en un espacio independiente para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero tampoco yo prefiero que estén niveles protegidos y muchas veces incluso sobrepoblados esas entidades a que estén desprotegidas en otro tipo de situación. En este caso, doctor, según nos decía la jueza y el juez Guillermo Robato también, que estuvo hablando con nosotros, desde el mes de enero estaban ellas desaparecidas para la justicia. ¿Se habían escapado, parece, de algún hogar de abrigo? No. Ahí en realidad hubo una confusión aparentemente. Porque por acá en el MPS, que es un medio especializado, justamente también podemos realizar este tipo de explicación. Ellas estaban, primeramente, el caso se remite a 2017 aproximadamente, cuando a lo que pudimos llegar por el acceso al expediente electrónico, al menos, ¿verdad? Porque después ya tenemos el expediente físico, donde se separa a las niñas de sus padres. Y se le da la guarda en el año pasado, en marzo del año pasado, 2022, se le da la guarda a la abuela. Y después eso, entonces, como una serie también de cuestiones que la ley establece, es que para evitar, para fortalecer a la familia, a la abuela que le estaba cuidando a estos niños, porque son 4 niños, entonces ahí es donde se les introduce en el programa social Abrazo. Pero ese es un programa social, así como Tecopona, como los demás, ¿verdad? Es un programa social donde tenemos un servicio como de guardería, te voy a decir, ¿verdad? Un espacio de desarrollo infantil que les cuida de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Ese es el servicio que el Ministerio provee como un apoyo al sistema judicial y a la familia, por sobre todo, ¿verdad? Y ahí se le da cestas básicas, se le provee alimentación y permite que estos niños estén protegidos dentro de ese contexto comunitario. Ahora bien, eso creo que hubo una cierta confusión porque está también la medida de abrigo. Sí. La medida de abrigo es cuando una persona jurídica, por ejemplo un hogar, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de cuidado por una orden judicial de a los niños y adolescentes que fueron separados de sus familias por estas medidas cautelares de protección. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por uno es el programa Abrazo y otro es la medida de abrigo, que ahora se le va a aplicar, por ejemplo, una medida de abrigo a estas niñas para separarles de su familia, y por otro lado es la guarda, que es una institución que se le da a la persona física, que es la que tenía la abuela para el cuidado de sus nietas. Ya. Entonces, ellas estaban en guarda para entender nomás, doctor, estaban en guarda con la abuela, pero también formaban parte del programa Abrigo, o sea, se iban de 7... El programa Abrazo. El programa Abrazo. De 7 a 17 estaban y luego iban a dormir en la casa de su abuela. Claro. Ya. Nosotros tenemos actualmente más de 3.500 niños beneficiarios de este programa social. Y entonces, ¿cómo es que después dicen, por lo menos la justicia dice que estaban desaparecidas desde enero? ¿Qué pasó? ¿Salieron de la casa de la abuela? No, porque sí, parece que hubo una desconexión aquí, parece que la abuela, eso también estamos justamente, eso en la etapa, el Ministerio Público está investigando también eso, ¿verdad? Pero te cuento del lado del Ministerio cómo fue el contexto. Ellos estaban asistiendo al Centro de Abrazo Chacarita, y allí es donde hace un mes aproximadamente, un poco más de un mes, ellas dejan de asistir al centro. Se pierden. Parece que la señora se mudó de casa, no se la ubicó, se fueron nuestra gente de apoyo familiar, se fueron a la casa, al domicilio, a preguntarle a los vecinos le refirieron que ya no vivían en ese lugar, y vuelven a aparecer el día viernes, las niñas. Y allí es donde estamos con la pastoral social, nosotros trabajando en ese centro, y se las nota con efectos de estar bajo alguna sustancia, ¿verdad? Y también ellas relatan, ¿verdad?, de que fueron víctimas del hecho denunciado. Y ahí automáticamente el Centro Abrazo con la pastoral social, ¿verdad?, nuestro equipo técnico realiza la denuncia ante el órgano jurisdiccional competente, al Ministerio Público en este caso ya, para la investigación penal. Pero acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es dos cosas. Uno,
que las niñas identificaron como un centro bueno de referencia, el centro de datos, porque ahí denuncian, ¿verdad? Y otro, no perder el foco también del abusador, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando nosotros de las niñas, y escuché ciertas declaraciones de periodistas incluso, ¿verdad? Que estaban como queriendo poner el foco en las víctimas. Y no, acá tenemos que poner el foco en el abusador, en esta persona que a mí me consta, porque nosotros fuimos los que hicimos la denuncia formal a través de la institución, que hay elementos suficientes, y ahí es una cuestión, ¿verdad? No porque estén en situación de vulneración social, eso avala para que una persona pueda abusar sexualmente de una niña. Se está procurando, así como vimos, hay un esfuerzo estatal para que las niñas estén protegidas con la abuela, estaban con un programa social, o sea, el Estado estaba trabajando, ¿verdad? Bueno, eso no avala para que un degenerado venga y un criminal, y ahí te digo con todas las de la letra, porque como les digo, vi elementos suficientes y realmente es perturbador para que esta persona venga y abuse de ellas. No hay justificación, doctor. No, por supuesto. Ningún tipo. Ahora, lo que a mí nomás no me queda claro, doctor, es que si es que ustedes tenían ese contacto y hasta por lo menos hace un mes que dejaron de tener contacto con estas dos niñas, finalmente, ¿por qué la justicia desde enero dice que no tenía datos? O sea, no había una comunicación entre el Ministerio de la Niñez y el juzgado de la niñez del sexto turno, que es donde está la doctora, anteriormente el doctor Guillermo Trovato, para comunicarle que estaban ahí. Mira, yo con respecto al expediente judicial, nosotros no tenemos un acceso inmediato, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos, ¿verdad? Pero ellos estaban con la abuela, ¿verdad? Estaban con la abuela. Esa es una medida de guarda que supongo que fue dado por el juzgado. Claro, fue otorgada por el juzgado, pero con la abuela. Y ahí está una defensora pública que es la que hace el seguimiento. Y yo tengo también conocimiento de que la defensora estaba en contacto con la familia. De hecho, que las niñas la identifican a la defensora pública como una persona referente de ellas, ¿verdad? Porque tenía ese contacto previo. Y hay que entender también esto, ¿verdad? Los contextos de las situaciones de vulneración, y más ahora en el tema de familia, son complejos, ¿verdad? No es fácil, porque uno con las familias trabaja y hay altibajos, y hay gente que, por ejemplo, en los programas sociales te compona abrazo, ¿verdad? Con un que tenemos también nosotros, de repente nos asisten y uno vuelve a retomar con ellos el contacto, ¿verdad? Vos no te cansás también de trabajar con ellos, no es que la primera también vos estás incidiendo para que la familia se desproteja, porque es un ida y vuelta esto, ¿verdad? Se trabaja 1 año, 2 años, ¿verdad? Con la familia. Sí, entiendo. La falta de comunicación nomás lo que al final es la cuestión, porque mientras tanto, mientras ustedes les tenían en el programa Abrazo, vamos a decir, y tenía una guarda de la señora. Claro, el juzgado le pierde el hilo, le pierde, porque dicen hay varias órdenes de búsqueda y localización de estas niñas en enero, en agosto, en octubre, y si estaban, ustedes sabían dónde estaba. Eso nomás lo que es el problema de repente, doctor. Creo que ahí, no sé si está claro o no, pero yo tengo entendido que, y hablamos con la gente de Defensoría, ¿verdad? O sea, las niñas asistían al centro. Asistían al centro y justamente el Ministerio de la Niñez, el programa Abrazo, comunica a la Defensoría Pública de la inasistencia del centro. Eso fue el 17 de octubre. El 17 de octubre, desde ahí es que ellas estaban desaparecidas. Que no asistían más, exactamente. No asistían. Pero, sí. Y es profundo, ¿verdad? Porque incluso, ¿verdad? Como es también un caso del 2017. Entonces, ahí también hay que evaluar, ¿verdad? El tema de la pérdida de la patria potestad de los padres. Uno creo que está privado de su libertad, inclusive, doctor. Claro, y por eso te digo, hay una cuestión también, ¿verdad? De que la ley 6486 promueve, ¿verdad?, que los niños sean vinculados con su familia, porque también tenemos que comprender de que son un grupo de hermanitos. Entonces es difícil también, ¿verdad?, buscarle lugar, ver en otro lugar quién va también a recibir
a 4 grupos de hermanitos con familia acogedora, me refiero. La situación de las entidades también es compleja, ¿verdad? Y hay que también nosotros ponerlo en ese foco, ¿verdad?, de todas las diferentes complicaciones y por qué también se apunta mucho a la revinculación familiar para que no pierdan ese aspecto de la abuela, que la abuela se preocupaba por ellos. Sí. Yo no le pongo por eso en el foco a la abuela, porque la abuela procura, dentro de todo ella estaba procurando, estaba insistiendo, se nota que tiene interés con las niñas y nos queda a nosotros, ¿verdad?, no perder justamente, ¿verdad?, la paciencia, tenemos que buscar con esmero, es un trabajo hormiga muchas veces, y esto, ¿verdad?, se ve truncado porque viene una tercera persona ajena al seno familiar y abusa sexualmente de ella, ¿verdad? O sea, rompe todo el esquema de todo lo que vos estás trabajando, lo que nos cuesta como Estado, lo que le cuesta a la propia familia, ¿verdad? Y lidiar con 4 niños, ¿verdad? Y procurando esa revinculación es donde ocurre este hecho. Doctor, una cuestión también. Ustedes, ¿por qué de repente no tienen? ¿Es falta de presupuesto que no tienen más hogares? ¿Qué les falta a ustedes para tener por lo menos lugar para esto? Esta situación que de repente se da, me dice que son más de 800 niños que están con esta situación. Sí, que ya están protegidos. Uh-huh. Y se necesitan más familias acogedoras, porque ese es el modelo que queremos expandir y lo tenemos proyectado, estamos trabajando y de hecho que ahora vamos a tener, ya fue anunciado ya hace unos meses con el Ministerio de Hacienda, vamos a tener un 9,6% de aumento presupuestario para el próximo año. Y ahí es donde queremos instalar justamente la descentralización de las unidades ejecutoras de acogimiento familiar para que dentro de cada municipio también puedan tener esas familias acogedoras. Pero es un proceso que estamos abordando porque recordemos que la ley también fue implementada en el 2020, febrero de 2020. 15 días después que ocurre la pandemia. Produce, ¿verdad?, un bloqueo de cualquier tipo de articulación que se podía hacer con respecto al proceso de transformación, porque la idea es, a nivel general, ya quitando un poco este caso del centro, ¿verdad?, es que tengamos más familias acogedoras que niños cuidados en entidades de abrigo. Y ¿verdad? Una última cuestión antes de se nos termina un poco el tiempo, hermano doctor, pero sí, y bueno, estas familias de abrigo ¿tienen alguna ayuda estatal? O sea, como incentivo, digo, como para justamente también tener a estos menores. Eso justamente es una cuestión también que siempre lo hablamos con gente incluso del extranjero, ¿verdad? Nosotros tenemos algo muy positivo, Raúl, que es que nosotros dentro de la carencia que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos 92 familias acogedoras que cuidan a 115 niños. Imagínate que al 10% de esas familias solamente le damos una pequeña asistencia económica. Porque esa gente tiene la guarda. No es como los otros programas sociales que van más para el día, para el cuidado. No, esta gente, por su gran corazón, con las mejores intenciones, justamente está trabajando y está protegiendo a esas niñas bajo su responsabilidad personal. A pulmón. Y entonces ahí nosotros estamos dando esa ayuda y solamente al 10% le damos una pequeña ayuda para los casos más graves. Hay niños que tienen problemas de salud, discapacidad psicosocial, hay chicos que tienen, diferentes tipos de discapacidad o enfermedades, y estas familias los cuidan muchas veces, ¿verdad? El gasto mensual de ellos, que el medicamento nomás lo cubre 1 millón de guaraníes o 2 millones, y en esos casos los priorizamos. Pero el resto no reciben absolutamente nada, lo cual es también dentro de todo, ¿verdad?, algo muy positivo, porque vemos gente de buen corazón que se acerca, a diferencia de otros países que la gente se anota para cobrar un subsidio. Acá nosotros estamos en la vereda de enfrente, ¿verdad? Pero estamos trabajando para llegar a un equilibrio de eso, para que también las familias, a través de una pequeña reingeniería económica en el ministerio, todas puedan recibir por lo menos el soporte económico básico para las necesidades básicas de esos niños en cuidado alternativo. Ya, entiendo. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y estas explicaciones muy amables de su parte. No, mira, a las órdenes, Raúl, a las órdenes también a la compañera y a toda la audiencia de PDS, verdad, que siempre es muy especializada y que son realmente aliados estratégicos para justamente poder conversar sobre estos temas del ámbito más especializado, y a las órdenes si
si requieren nuestra presencia allá. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy Hasta luego. amables. Usted está escuchando PDS. Hablábamos con el viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.